Están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver el modelo del transformador trifásico aquí en MATLAB. Para la teoría la pueden encontrar en el canal en la lista de reproducción de sistemas de potencia. Este código yo siempre inicio los códigos con los comandos close all, clear all y clc. ¿Qué hacen estos comandos? Borrar todo lo que tengamos en la pantalla, lo que tengamos abierto y lo que tengamos en el command window. Después de eso, le doy formato a mis números con short eng. Pueden utilizar short, long, long e, short e. Bueno, ustedes verán cuál les gusta. Me gusta este formato ingeniería corto. Primero vamos a introducir los valores de la placa del banco de transformadores. Únicamente vamos a trabajar en uno de los transformadores porque se asume que los tres transformadores tienen la misma impedancia. Listo, entonces tenemos por acá definición de las variables de entrada, potencia nominal del transformador en volta-amperios. Podemos también programar para que sea únicamente 40 MVA, frecuencia de operación 60 Hz, tensión de entrada o tensión del primario 127.000 o 127 kilovoltios, ya ustedes lo programan, tensión del secundario o tensión de salida 7970. Datos de circuito abierto y cortocircuito tenemos potencia y corriente de vacío por unidad, y tenemos por aquí la impedancia de cortocircuito y la potencia de cortocircuito por unidad. Generalmente nos dan los valores como, voy a escribirlo acá entre paréntesis, 2%, entonces acá sería 0,2%. Cuando vayamos a calcular debemos tener en cuenta que 0,2 se divide entre 100 por el porcentaje. Estos son los datos de circuito abierto y cortocircuito. Vamos a proceder a calcular la relación de transformación, que sería tensión del primario sobre tensión del secundario o tensión de entrada sobre tensión de salida. Cálculo de la impedancia de magnetización, resistencia de magnetización y reactancia de magnetización. Tenemos potencia real en vatios, que sería potencia de vacío por unidad por la potencia nominal de la máquina. Tensión de vacío va a ser igual a la tensión de entrada en la prueba de vacío. Acá tenemos tensión de vacío. Y la resistencia de magnetización se calcula como ya hemos calculado las resistencias y reactancias en el transformador monofásico. Recuerden que la teoría de monofásico y trifásico está en el canal. Tenemos por acá tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia real que hemos calculado. No podemos mezclar potencias reales con potencias por unidad, así que por eso calculamos por aquí la potencia en vatios. Cálculo de la reactancia de magnetización. Debemos calcular la corriente nominal utilizando potencia nominal del transformador y la tensión de entrada. Corriente de vacío va a ser igual a corriente de vacío por unidad por la corriente nominal de la máquina, y esto dado en amperios. Calculamos la potencia de vacío, que sería tensión de vacío por corriente de vacío en voltamperios, y finalmente la potencia reactiva en voltamperios reactivos es la raíz de la diferencia entre la potencia de vacío al cuadrado menos la potencia de real al cuadrado, potencia de vacío real al cuadrado. Y calculamos la reactancia de magnetización como tensión de vacío al cuadrado sobre potencia de vacío reactiva real en voltamperios reactivos. Y acá tenemos, si yo le doy Run o F5, voy a obtener los valores de la resistencia de magnetización y la reactancia de magnetización. Recordemos que estos dos elementos se encuentran en paralelo. Vamos a calcular los valores base del sistema, porque este es el modelo del transformador trifásico en valores por unidad. Así que nos deben dar la potencia base del sistema, en este caso serían 40 MVA o 40 millones de voltamperios, y la tensión base, que va a ser igual a la tensión de entrada o tensión del primario, sería, acá lo tenemos definido como 127.000 voltios o 127 kilovoltios. Procedemos a calcular la impedancia base con estos dos valores, tensión base al cuadrado sobre potencia base del sistema, y la impedancia daría en ohmios. Ahora vamos a obtener el valor absoluto de esta impedancia o el valor real o la magnitud de la impedancia base con el valor de la impedancia de cortocircuito por unidad y el valor de la potencia base.
Ahora, ya con todos estos valores, vamos a proceder a calcular la impedancia serie y hemos terminado. Potencia de cortocircuito sería la potencia de cortocircuito por unidad por la potencia nominal de la máquina y nos daría potencia de cortocircuito en vatios. Ya tenemos valores reales. La potencia de cortocircuito no es la tensión de cortocircuito no es la tensión de entrada, hay que tener en cuenta esto, pero la corriente de cortocircuito sí es la corriente nominal de la máquina. Toda la teoría está en el otro video donde hago un ejercicio así a mano con los cálculos para obtener estos valores que estamos obteniendo en este programa. Tensión de cortocircuito va a ser la magnitud de la impedancia por la corriente de cortocircuito y en voltios. Potencia de cortocircuito es igual a la potencia de tensión de cortocircuito por la corriente de cortocircuito y esta potencia nos da en voltamperios. Vamos a calcular con esos valores de las potencias el ángulo con el arco coseno de la potencia real sobre la potencia nominal y vamos a tener el cálculo del ángulo de la impedancia en grados. Y finalmente, para calcular la impedancia serie, vamos a utilizar el comando complex. Es una de las formas porque hay muchas más formas. Comando complex y entre paréntesis la parte real en la primera coordenada y la parte imaginaria en la segunda coordenada. Así tendríamos un número complejo. Parte real sería la magnitud de la impedancia por el coseno de teta y la parte imaginaria la magnitud de la impedancia por el seno de teta. Finalmente, para mostrar los resultados en pantalla, voy a utilizar fprintf. Ya explicamos qué significa este porcentaje, este 3f y este \n en el video anterior. Así que vamos a colocar el título del resultado, coma, la variable que voy a mostrar en pantalla y esto de acá es un comentario. Todo lo que está en verdecito es un comentario, como para explicar el código y ustedes lo puedan entender y tener claro cuando lo estén haciendo. Tenemos acá la resistencia y reactancia de magnetización y la resistencia y reactancia en serie. Compilo, puedo cambiar los valores de la placa del banco de transformadores. Si el ejercicio es diferente, también puedo cambiar los datos de cortocircuito y circuito abierto. Y de ahí para adelante los cálculos no voy a cambiar nada de lo que está acá, solo le pueden poner otros nombres a las variables y vamos a obtener la resistencia y reactancia de magnetización y la impedancia serie acá, o resistencia y reactancia serie. Eso ha sido todo en este video. Este es el código para que lo puedan utilizar. Si quieren descargar todos los códigos de electricidad, de gráfico, de funciones, de matemáticas que publico aquí en el canal, pueden seguir los enlaces que están en el comentario fijado.